Desde el primer versículo se nombra al autor de la carta y es la primera palabra de este tratado. ¿Quién es el autor? Pablo. Vamos a decir del apóstol Pablo que nació judío y se crió judío. Lo interesante es que él también se hace llamar el apóstol de los gentiles. Me parece curioso, no fue a un cristiano gentil que se le encomendó la tarea de evangelizar al mundo gentil, sino al apóstol Pablo, que se le encomendó trabajar con los gentiles. El punto es que él tenía una nacionalidad romana también, no solamente fue educado por judíos, sino también por griegos. Al tener una nacionalidad romana, una nacionalidad gentil, pues ya tiene mucho que ver con la educación, con la preparación del apóstol. Era erudito, él mismo dice en el capítulo 11, versículo 1, israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, y también lo dice Filipenses 3:5. Fariseo de pura cepa, el apóstol Pablo. ¿Qué dice Hechos 22:3? Que nació en Tarso de Cilicia. Tarso es geográficamente lo que es parte de lo que ahora se conoce como Turquía. No sé si vieron aquí con el hermano Gerson, me parece que les publicó un video con el asunto de Turquía, ¿verdad? No estoy seguro. Creo que fue Gerson que les habló un poquito. Pablo era muy competente en griego, en el idioma, aunque algunos críticos dicen que no era un vocabulario tan elegante, no tenía un léxico refinado, pero pienso que la opinión de algunos de nuestra época no es muy pesada. Para saber qué tan elegante era el griego que hablaba el apóstol Pablo, tendrían que estar más que familiarizados con el idioma, tendrían más bien que haber vivido en esa época. Pero el punto es que él era muy competente. En el asunto de cómo llega el Evangelio a Roma, recordemos que los judíos de la dispersión del pueblo judío, después de la destrucción del reino de Israel, esto fue en el siglo VI antes de Cristo, eran bien estimados los judíos en ciudades donde se habían establecido. Es cierto que a veces tenemos la percepción de que el judío no lo quería nadie. Hoy decimos los judíos son tan tacaños, que los judíos son en el negocio demasiado peligrosos. El punto es que en esa época eran bien estimados donde se habían establecido. Ahora, cuando hablamos de esta dispersión, que nos estamos refiriendo a la diáspora, recuerden que los judíos no siempre vivieron en su territorio. Se los llevaban cautivos, iban a vivir a otras ciudades, según los que conquistaban al pueblo de Israel, se los llevaban ya sea a Babilonia, a Siria. Habían judíos en diversas partes del mundo. Ellos se daban a querer o no sé si por sus habilidades, por su cultura, su etnia, les permitía congraciarse con aquellos donde ellos habitaron. Entonces, no es de extrañarse que un judío de la diáspora, como es el caso del apóstol Pablo, fuera un ciudadano romano. Pablo lo mencionó, ustedes recuerdan esos versículos, allá en Hechos 22, 25 y 27, cuando lo tenían estirado con las correas, dice la escritura, dijo Pablo al centurión que estaba ahí, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Acudió el tribuno y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano?
Sí, respondió Pablo. No es de extrañarse que alguien judío gozara de la ciudadanía romana. A propósito del tema, no sé si fue el hermano Lamberto que me comentó, pero aquí tenemos 2 guatemaltecos más. Como que no es bien visto por nuestros países centroamericanos que alguien se vaya a Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en Nicaragua se dice de que algunos ya perdieron la nacionalidad nicaragüense. No sé si por haberse ido ilegales. Hermano Carlos, le pasa lo mismo allá en Guatemala, a los que han partido, a los que han salido del país hacia Estados Unidos. No, hermano, el gobierno no los exilia o no les quita la ciudadanía, por verlo así, pero no es muy bien visto por la sociedad. Ese es el detalle, hermano. Interesante, interesante. No es muy bien visto, pero bien que recibimos las remesas. Esas sí son bien vistas. Las remesas caen bien, aunque las personas pues ya nos ponemos a criticar y a juzgar. Algunos porque no tuvimos la oportunidad de viajar, otros no tuvimos el valor de viajar y otros que sencillamente no nos interesa, pero no tenemos, al menos no me siento obligado a pronunciarme ni a favor ni en contra. Para mí es como que se vayan a cualquier otro país y cada quien tiene derecho a buscar su, su bienestar y el de su familia. Pero en el caso del apóstol Pablo, en los escritos aquí del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que él estaba orgulloso de su nacionalidad y herencia judía. Yo creo que eso de la ciudadanía romana era más bien una cuestión de conveniencia. Estos 2 elementos de la educación judía y la educación de habla griega deben tenerse en cuenta cuando leemos del sentido de deuda con ambos. Él menciona en la carta a los romanos tanto a los judíos como a los griegos, que los judíos y que los griegos. Qué bueno que él, instruido, dice por allá creo que es en Hechos, no recuerdo dónde dice, eh, a los pies de Gamaliel, algún prominente entre los judíos. Parece que gozaba de buena reputación en el liderazgo. Se le escuchó, cosa que nadie estaba obligado a escuchar, a este Gamaliel cuando dio el consejo famoso de que le salvó el pellejo creo que a Pedro era uno de ellos y otros de los apóstoles cuando querían matarlos, apresarlos, castigarlos, azotarlos. Y eso hizo que a los cristianos les cayera bien. También se dicen otras cosas en el caso de Gamaliel. Entonces Pablo lo que dice, por ejemplo, ahí en el capítulo 1, versículos 14 al 16, dice, me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. De ahí mi ansia por llevarles el evangelio también a los que habitan en Roma. No me avergüenzo del evangelio, etcétera, etcétera, que es poder de salvación del judío en primer lugar, pero también del griego. Él se sentía orgulloso de su nacionalidad judía y dichoso él, que también tenía la nacionalidad romana, como para que no lo tomen por un cualquiera. Estaba pensando ahorita en la película de una que hizo Cantinflas, que estaba discutiendo, creo que el abogado defensor, o no, era uno de los policías que estaba ahí en el juzgado y le dice, a mí no me calle, no me trate como cualquier cosa, que yo soy el acusado. Esas son frases célebres de Cantinflas. Pablo podía decir, a mí no me trate como cualquier cosa. Soy ciudadano romano, Señor. Y si usted no quiere respetar a Dios, que es al que sirvo,
y usted se limita a respetar al emperador, pues aquí conmigo se aguanta, porque soy romano. ¿Cuánta ventaja tenía el apóstol Pablo? Fui circuncidado al 8º día, dice a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 5. Pertenezco al linaje de Israel, a la tribu de Benjamín. Soy hebreo, hijo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Así que cuando usted ve que el Señor Jesús le dijo de todo a los fariseos, los enfrentó, los acusó, los cayó, los puso en su lugar y nos advirtió a todos los que leyéramos aún en nuestra época, nos advirtió de personas similares a los fariseos, pues Pablo, el apóstol de los gentiles, era fariseo en cuanto a la ley. Y una de las características de los fariseos era su preocupación por ser rigurosos, exigentes, exactos en la interpretación, en la observancia de la ley. Pablo reclamaba ser celoso desde antes de su conversión. Dice que allá en Gálatas 1:14, que él superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de su generación y los aventajaba en el celo por las tradiciones de sus antepasados. O sea, un tradicionalista, conocedor de la ley, instruido por los fariseos, por uno de mucha reputación, como era Gamaliel. ¿Quién más que él para hablar en cuanto a la ley y su cumplimiento en el tema de la cristología? ¿Y quién más que él con educación griega, con educación gentil, para dirigirse al pueblo gentil? Bueno, lo que dicen algunos es que la carta fue escrita en el 50, otros que en el 55, inclusive otros aseguran que en el 58. A mí no me importa si fue en el 50, 55, 58. Sí la escribió el apóstol Pablo, es un documento de mucha autoridad, de mucha reputación. Tiene algo de apologético, es en defensa de lo que se debería entender por el Evangelio. Tiene algo también personal en la carta. El apóstol Pablo conocía a muchos de los destinatarios porque ahí los menciona en la misma carta. Y vamos a comentar un poquito de estos destinatarios. En la carta el apóstol menciona que estaba a punto de viajar a Jerusalén, y es posible que esta carta haya sido escrita desde Corinto. Corinto es un lugar donde más éxito parece haber tenido el apóstol Pablo. Tuvo una obra muy fuerte en esa zona. Algunos dicen que el capítulo 16 no es parte de la carta original. Tal vez nos damos cuenta si tiene sentido o no tiene sentido el capítulo 16 de la carta con el resto, porque algunos argumentan que sí, que no hay razón para esa hipótesis de que el capítulo 16 no era parte del resto de la carta. Pablo está escribiendo a los gentiles, esto es claro. Yo no sé si ustedes habían pensado en que esta carta a los romanos va dirigida específicamente a los gentiles, porque aunque él sea apóstol de los gentiles, no significa que todo lo que escribió vaya dirigido exclusivamente a los gentiles. Pero tal vez cuando veamos
y vayamos avanzando en la misma, vamos a ir notando algunos de los propósitos de Pablo al escribir esta carta. Parece que era mucho de reconciliación entre dos etnias, entre dos pueblos, o aquello de se puede adorar en comunión tanto judíos como gentiles. En el capítulo 11, versículos 13 al 32, dice, yo estoy orgulloso de mi ministerio como verdadero apóstol de los gentiles. Por él hemos recibido la gracia del apostolado destinado a promover la obediencia de la fe para que su nombre sea alabado entre los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros que habéis sido llamados por Jesucristo. Entonces él está dirigiéndose a los gentiles cristianos de Roma. Estos son los destinatarios de la carta. Gentiles cristianos de Roma. Y no me interrumpan diciéndome, hermano, pero va para todos nosotros esa carta. Es que todos nosotros somos cristianos y bien, estamos hablando originalmente a quienes fue dirigida. La carta parece estar dominada por el tema de las relaciones entre los judíos y los gentiles. ¿Qué ejemplo podemos poner hoy? ¿Cuáles son los países que no se quieren mucho en esta época? ¿Podemos hablar de Honduras con Guatemala o siempre se han llevado bien? ¿Ah, Rixi? Honduras con Guatemala no ha tenido mucho problema. O Costa Rica con Nicaragua, hermano Leonicio. No hay resentimiento ahí con Nicaragua. ¿Qué países? Ah, bueno, hablemos del fútbol entonces. Imagínense ustedes tratar de reconciliar al Real Madrid con el Barcelona. Como equipo o como ciudades. Imagínense Madrid y Barcelona. Solamente por el tema del fútbol no se quieren. Niñerías, ok, lo que sea. Pero cuando alguien hablaba de judíos y gentiles, sentir que podían vivir en armonía, sin, o sea, haciendo a un lado las diferencias, unos con idolatría, otros apegados a la ley, unos por tradiciones, otros con libertinaje. Era algo muy complicado. Y aunque ya eran cristianos, hablando de las iglesias, tanto judías como gentiles, y estoy usando la palabra gentil para dar a entender de aquellos que no nacieron 100% puros como judíos, porque en la versión que uso le llama griegos o bárbaros, y por otro lado judíos o israelitas. La esperanza de que tanto judíos como gentiles pueden alabar a Dios juntos es algo que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 15, entre los versículos 8 al 12. Entonces esto nos da mucho que ver con el propósito de la carta, nos habla un poco de ella. Así que analicemos todos estos elementos. Pablo, teniendo educación judía, teniendo educación no judía, dirigiéndose a cristianos no judíos en una nación extranjera, imagínense ustedes ya que si puede o no puede encajar el propósito de establecer o definir que tanto gentiles como judíos juntos es posible alabar a Dios, servir a Dios, apoyarse también con el asunto de la benevolencia. Recuerden, recuerden, como si hubiéramos estudiado la carta, Pablo estaba queriendo ir a Jerusalén, quería llevar una ayuda a Jerusalén, quería ir a visitar a los hermanos en Roma. Hay una lista por ahí a lo largo de la carta que menciona de que el apóstol Pablo conocía a personas
de aquellos cristianos a quienes se está dirigiendo. Es decir, los conocía personalmente. Y en ese texto que les decía, capítulo 15, versículos 8 al 12, dice lo siguiente: afirmo que Cristo se puso al servicio de los circuncisos para manifestar que Dios es veraz. Es decir, para dar cumplimiento a las personas hechas a los, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles alabasen a Dios por su misericordia, como dice la Escritura. Aquí va a citar el apóstol Pablo varios textos del Antiguo Testamento. Es decir, a él le gustaría cada palabra que va diciendo ir citando las escrituras del Antiguo Testamento. Aunque hoy casi no la citamos, pero en aquella época era muy necesaria para el apóstol Pablo. Creo que con Lenin han visto de que hoy como que no tomamos muy en cuenta al Antiguo Testamento, tal vez como deberíamos, y nos sería muy útil para que nuestra apologética, la defensa de nuestra fe, sea más efectiva. Imagínense citar libros de hace miles de años con textos de hace también miles, pero no tantos años como los del Nuevo Testamento. Como dice la Escritura, por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. Y en otro lugar, dice Pablo, gentiles, regocijaos juntamente con su pueblo. Eso lo dice allá en el Antiguo Testamento. Y aquí sigo recordando las palabras del hermano Dionisio. ¿Y por qué los judíos, a pesar de tener las escrituras, pero él lo decía en cuanto a la persona del Señor Jesús? Ahora vamos a usar esa frase que él mencionó en cuanto a la conexión también con el pueblo gentil, que no era para aborrecerlos, no era para odiarlos a los gentiles por ser gentiles. Entonces está diciendo, en otro lugar dice la Escritura, gentiles, regocijaos juntamente con su pueblo, con el pueblo de Dios. Y también, aquí viene otro texto, alabad naciones todas al Señor y cántenle himnos todos los pueblos, no solamente los judíos, por mucho que se sentían exclusivos, superiores, los únicos privilegiados, la eminencia, los prominentes. La misma escritura de ellos, por eso la cita el apóstol Pablo para ratificar entre los judíos también, no solamente entre los gentiles. Y a su vez, Isaías dice, aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre las naciones. En él pondrán las naciones su esperanza, hablando de todas las demás naciones. Pablo se sospecha por el énfasis que hace y por el nivel de sus palabras, de la erudición que demuestra tanto conocimiento de la ley. Parece que él estaba interesado en Roma como una base de trabajo fuerte para abarcar a la mayor cantidad de pueblo gentil. No como hoy, que hoy si lográramos, si la congregación lograra visitar al barrio al que pertenece, ya eso sería suficiente. Y Pablo se la tomaba muy en serio, la gran comisión, cuando se le dijo, mira, es a todas las naciones. Y no solamente el barrio donde vivimos. Claro, yo tengo familia, yo tengo un trabajo, yo tengo esposa, tengo hijos, está bien, pero el misionero no debería poner trabas. Pablo era un misionero y él estaba pensando en una base de operaciones. Y qué más que Roma, el imperio de esa época, la capital del imperio de esa época. Porque antes hablar del imperio romano era decir todo el mundo está sujeto a Roma. Entonces una base de operaciones
con ese lugar estratégico iba a ser lo que fue una bomba en todo el mundo, al menos en el aspecto cristiano, religioso. Alguien por ahí menciona que habían entre 40.000 y 50.000 judíos en la época de la que estamos hablando ahorita, de la época en la que fue escrita esta carta, entre los años 50 al 58. Una fuerte comunidad judía se había establecido en Roma. Tal vez hoy hablar de 50.000 no impacte, pero en aquella época no éramos los 7.000 millones que somos ahora. En aquella época era un pueblo numeroso, hablar de 40.000, 50.000 era algo pesado, era algo serio, era una gran cantidad de personas en una nación. Entonces no eran cualquier cosa los judíos ahí en Roma. ¿Cómo se establecieron allí en Roma? Bueno, dice la historia que Pompeyo en el año 62 llevó cautivos a los judíos. La mayoría de ellos fueron liberados posteriormente. Cicerón se refirió a una gran multitud de judíos en el juicio de Flaccus. Ahí están en sus escritos estos datos. Esto indica su fuerza en número y la influencia del pueblo judío. En la primera mitad de los años 40 se concedieron exenciones del decreto de Julio César para disolverlos. Es decir, en esa época había un pueblo que se estaba volviendo fuerte, numeroso, influyente. Hay que disolverlos porque representa un enemigo o una amenaza al gobierno. Recuerden también cuando sacaron a los israelitas de Egipto, fue porque se estaban haciendo tan numerosos que no le convenía al gobierno de Egipto contar con un pueblo que iba creciendo y que iba haciéndose fuerte, pues, y grande. Pero los judíos, pues, gozaron de una excepción, según Josefo. Josefo dice que fueron incluidos el derecho de reunión, y esto, pues según él, fue ratificado por Augusto, etcétera, ¿verdad? Arquelao fue uno de los prominentes gobernantes judíos o entre la jerarquía judía. Se indica en el informe de Josefo que más de 8.000 judíos romanos apoyaron la embajada de Judea en el año 4 antes de Cristo. Esto fue cuando estaban haciendo una petición contra este Arquelao, un prominente de los judíos. Estaba siendo acusado ante el gobierno romano por aproximadamente o por más de 8.000 judíos, de uno que escribió Josefo. Ese es un dato interesante, era una buena cantidad de judíos. Entonces algunos estiman que viendo la popularidad de ellos, los escritos de Josefo, algo que se encontró ahí de, a quien les había mencionado, a Cicerón, ellos estiman pues los 40.000 a 50.000 judíos. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros cristianos? Los judíos. ¿Cómo llegó el evangelio a Roma? Por los judíos. ¿Cuál era el lugar favorito de predicación en las diferentes partes del mundo? Las sinagogas. Y sinagogas habían en tantos lugares porque recuerden que no se les hacía fácil ni se les permitía en casi todos los casos ir a adorar a Jerusalén. Si eran cautivos, si eran prisioneros de guerra, si estaban sometidos por un imperio, nacieron las sinagogas. Entonces, este patrón de evangelización, que era mayoritariamente dentro de las sinagogas, también hay que pensar que dentro de las sinagogas habían
según datos de estos mismos historiadores, de estos mismos escritores de esa época, así como habían judíos que tenían buena aceptación a todos los países donde los llevaban, eso significa que muchos gentiles podían también sentirse atraídos a acompañar a los judíos dentro de las sinagogas. Lo más probable es que los gentiles que se fueron convirtiendo se haya debido a este asunto de el trabajo de estos misioneros cristianos, que los primeros fueron judíos y hablaron también y lograron escuchar en buena cantidad gentiles que se reunían dentro de esos lugares, conocidos como sinagogas. Esta fue una excelente manera de llegar a los gentiles. Es natural, es sensato pensar que había un buen número de gentiles simpatizantes. Si eran bien aceptados los judíos, pues es de esperarse que también ellos fueran también visitantes y adheridos a la sinagoga. Josefo indica que en Siria había un número considerable de gentiles que se había judaizado. Esto es en aquel libro que escribió, Guerra de los Judíos, escrito por Josefo. Ahí menciona que un número considerable de gentiles se habían judaizado. Entonces, por ahí puede que haya llegado, y por eso los destinatarios de la carta no tiene nada de extraño que, aunque sea Roma, se dirija específicamente a una comunidad gentil cristiana. Ya ni se debería decir gentil, ¿verdad? Porque gentil si es extranjero, y en el cristianismo no hay gentil, no hay griego ni judío, no hay varón ni mujer. Románticamente lo decimos, pero en la práctica nos portamos de otra manera. Una serie de fuentes romanas confirma que el judaísmo era una atracción para muchos que no eran judíos dentro de Roma. Y aquí tenemos a Plutarco, Cicerón, Juvenal, Cassius, Suetonio, Domiciano. Preguntas, comentarios. Todavía no hemos salido de la introducción, no estamos todavía en el capítulo 1, a pesar de que les he mencionado algunos pasajes bíblicos. Pero quiero que tengamos una comprensión general para cuando vayamos avanzando en los capítulos. Esto es natural, ¿verdad? Como si estuviéramos en la escuelita dominical. ¿Y quién fue el que escribió Romanos? El apóstol Pablo. ¿Y cuál fue la fecha de la carta? Son datos útiles. Es útil la educación de Pablo. Había que mencionarla, aunque ustedes, tal vez no todos, algunos de ustedes ya lo sabían, porque eso nos va a ayudar a comprender el propósito de la carta. Entendiendo el propósito de la carta, vamos a comprender mejor aquellos pasajes que nos resultan difíciles dentro de esta carta, a menos que ninguno de los pasajes les resulte complicado en Romanos. Hermano Dionisio, gracias por darme un aire y para que descansen de escucharme ustedes. Hermano, bueno, cuando dice del apóstol Pablo, es más que todo el autor, ¿verdad? Porque él tiene un amanuense ahí, creo. Es lo que se comenta, es lo que se dice, pero un amanuense no escribe por su propia cuenta. Un amanuense, si no se lo permite el autor, no lo va a escribir. ¿Por qué será que escribió esta carta? Y algunos dicen que no tiene características de carta, que parece más bien un tratado. Como decía alguien por aquí, una cátedra sobre lo que es el Evangelio. Bueno, en el primer capítulo, desde los versículos 8 al 15,
Él dice, me gustaría mucho visitarlos por si puedo comunicar algún don espiritual que los fortalezca para sentir entre ustedes el mutuo consuelo de la fe que compartimos. Esto significa que había personas muy allegadas al apóstol Pablo. Siempre me pongo a analizar esa pasión que tenían al principio, al primer siglo. Alguien diría de nuestra época, miren, yo tengo un entusiasmo, un empeño muy especial por predicar en Bolivia. Es algo que lo tengo aquí y que tengo, no, y ahora parece que un misionero, ¿dónde predicamos? Muchos lo que hacemos es donde el gringo me mande, con tal que me pague, ahí voy de viaje. Pablo tenía algo muy diferente a la mayoría de misioneros. Él decía, no les permito que me sostengan, trabajo con mis propias manos para ir donde quiero, donde me gusta, donde me siento que soy útil, donde se me necesita, etcétera, etcétera. Muy diferente a muchos casos que conocemos hoy. ¿Volvió a levantar la mano o no la había bajado, hermano? Ok, lo escuchamos. Con respecto, digamos, a lo que dicen los estudiosos de Romanos, la pregunta, ¿verdad? Es una pregunta. Con respecto a que Pablo, bueno, él llegó por, no fue que él fue, sino que lo llevaron en un sentido, ¿verdad? Pero lo que uno ve tal vez a la hora de leer es que se la buscó, digamos, fue tanto el deseo que él tenía que en su intención, ¿verdad? Dijo, mira, me imagino, ¿verdad? Que piensa uno que seguro él dijo, voy a hacer esto porque de todas maneras yo quiero ir, entonces esta es la oportunidad, que me lleven. Pero no sé qué dicen los estudiosos si hablan con respecto a que esto fue una casualidad que se dio o en realidad fue que Pablo lo buscó de esa manera. ¿Qué se dice, hermano? Gracias. Fíjese que hoy es discutible eso de las casualidades. Le voy a poner un ejemplo que está fresquito en la memoria de todos nosotros. Hubo una convención de brujos en un país y cayeron calamidades y al país le fue terrible. Y alguien puede decir, son coincidencias. Dios no interviene. Hubo una cochinada que hicieron un carnaval de Brasil, ridiculizando al Señor Jesús, exaltando al diablo, haciéndolo más prominente en esos espectáculos tan estúpidos. Y vean las inundaciones, los estragos que están haciendo, las barbaridades que están pasando en ese lugar. Y alguien puede decir hoy, bueno, casualidad, etcétera. Yo digo, puede que sea casualidad. Hoy no creo que sea casualidad, porque ya ha pasado en ocasiones anteriores, porque mire, ahí les encanta desafiar a la fe, burlarse de Dios. Puede que sea casualidad, yo no creo que sea casualidad. Pero en cuanto a todo lo que le ocurría al apóstol Pablo y lo que vivió él en su ministerio apostólico, identificándose él como apóstol de los gentiles, no fue casualidad, te lo aseguro. Independientemente de lo que digan los eruditos, de lo que digan. Vamos a ir viendo ahí en la carta a los romanos y yo tengo esa sensación de que el apóstol quería utilizar ese lugar como un centro estratégico
para tener un mejor impacto en la comunidad no judía. Hoy se nos hace de lo más sencillo, razonable, normal, natural, decir que un no judío se puede hacer cristiano. En esa época era algo terrible. Y esos versículos que vamos a ir analizando, a nosotros nos van a parecer de la cosa más sencilla, pero allá, a aquellos, para que pudiera comprenderlo bien un gentil, alguien de origen gentil, y para que comprendiera ese mismo versículo, alguien de origen judío, tenía que pasar por un proceso de limpieza, de lavamiento interno en su mente, en su conciencia, en sus hábitos, en su cultura, y es lo que vamos a tratar de entender. Vamos a tratar de ubicarnos en cómo pensaban en esa época, cómo se sentían en esa época, cuáles son las limitaciones que tenían, y así pues tal vez podremos disfrutar un poco más la lectura o el desmenuce en la medida que nos permita el tiempo de este libro, pues de esta carta. Pero nada de casualidad. Si ni lo de hoy en Brasil lo veo como casualidad, ni las guerras en aquellos lugares las veo como casualidad, ni los asuntos políticos en cada uno de nuestros países, yo tengo la convicción de que cada pueblo, cada nación, tiene el gobernante que se merece. Que si es bueno, que si es malo, cada pueblo tiene lo que se merece. Hay pueblos que aclaman a un gobernante, que dan su vida por ellos. El gobernante ni los conoce, pero se mueren por ellos, lo idolatran. Bueno, va a recibir lo que merece ese fanático. Entonces, no creo mucho en las casualidades. Creo mucho en las consecuencias, y en el caso del apóstol Pablo, él estaba completamente sometido al plan de Dios, no al plan de los policías romanos, por decirle de alguna manera, ¿verdad? A los centuriones, a los militares de esa época. Entonces, pero habrán algunos que digan algo diferente, no lo sé. Entonces estábamos viendo que cuáles eran algunos propósitos, algún posible propósito. Bueno, preparar el camino del apóstol Pablo para que su viaje a Roma cumpliera los propósitos que él se estaba estableciendo, ¿verdad? Administrarles o suministrarles algún don. Él dice comunicar algún don que les dé fortaleza a ustedes, le dice a los romanos, sentir en medio de ustedes el mutuo consuelo de la fe que compartimos. Que quería identificarse y que los hermanos en Roma lograran alcanzar ese nivel que había en el apóstol Pablo, en el asunto del entusiasmo que le causaba el pertenecer al cristianismo, a la fe que compartimos, dice él ahí en el capítulo 1. También hay otro texto más adelante, ya es en el capítulo 15, y parte de ese texto dice: si los de Jerusalén han compartido con los gentiles sus bienes, aquí está diciendo en el capítulo 15, si los judíos han compartido sus bienes con los gentiles, pero hablando de los bienes espirituales, bien está que estos a su vez sirvan a aquellos con sus bienes temporales. Parece que aquí va parte del propósito de la carta también. No solamente preparar el camino de la visita que él iba a hacer, sino también de motivarlos a todos los cristianos en Roma a que aportaran. Había una crisis en Jerusalén, parece que en esa época también. Se mencionan otras épocas de crisis de los hermanos en Jerusalén, de los judíos cristianos en Jerusalén. Y Pablo aquí les menciona en el capítulo 15, recibieron beneficios espirituales. No es la gran cosa que ustedes también provean de beneficios materiales a los hermanos
allá en Jerusalén. Esto nos puede dar una idea del propósito de la carta. Nos puede ayudar a entender que él quería una mejor conexión entre judíos y gentiles y una preparación para que fuera bien recibido. Que aunque él era judío, pero que tuvo una educación griega, tenía cómo comprender a las dos partes. No eran bandos, simplemente personas que nacieron en situaciones diferentes. El judío tenía mucho que aprender de los gentiles y los gentiles tenían mucho que aprender de los judíos. Y en el aspecto de la colaboración podían aportar tanto judíos a gentiles como gentiles a judíos. Para esto, porque también otra de las razones que vamos a mencionar, estamos comentando de que había un propósito misionero, ¿verdad? Crear una base para colocar los cimientos y pasar a una siguiente etapa de conquistar con el Evangelio a unas regiones más allá de donde había llegado en ese momento. No solamente preparar el camino de él, no solamente los aportes que pudieran ser económicos o materiales de parte de los gentiles a los judíos, no solamente tratar de entenderse entre estos dos grupos que ambos, siendo cristianos, tuvieran orígenes diferentes, sino también crear un, mejor dicho, con un propósito misionero. También un propósito apologético. La necesidad que sentía Pablo de autodefensa, porque algunos malentendían su evangelio. Él decía mi evangelio, por eso dije yo su evangelio, aunque sabemos que el evangelio es del Señor Jesús. Porque allá en el capítulo 3, versículos 7 al 8, hablando del punto apologético, él menciona que era malentendido. Vean lo que dice en el 3, 7, 8. Creo que esto es como sarcasmo. Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón debo ser juzgado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que sobrevenga el bien? Como algunos calumniosamente nos acusan que decimos, esos tales tienen merecida su condenación. Entonces también tiene la parte apologética. Pablo va a defender su fe, su evangelio. Y aquí la parte que me parece muy, muy interesante de Romanos es el punto de vista paulino de lo que es el evangelio. Ustedes me han escuchado más de una vez cuando les digo, si no existieran las epístolas, yo estaría feliz con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aún así, no voy a minimizar la palabra de Dios que está en todas las demás epístolas. Y me va a resultar muy interesante también, porque ya la he estudiado y se supone que si me atrevo a enseñarle a otros, porque ya pasé por el inicio de ese proceso de aprendizaje, cómo el apóstol Pablo quiere llevar a la práctica o cómo aplica él el evangelio del Señor Jesús. Él le dice mi evangelio, y yo lo que quiero entender cuando él dice mi evangelio es cómo no solamente lo interpreta, porque creo que todos deberíamos de interpretarlo igual, sino cómo lo aplica, el enfoque que le da desde su posición de misionero, que no tiene que ser igual a la posición de un predicador, de un diácono, de otros miembros servidores, de un maestro. Entonces, es muy, muy, muy interesante. Y aquí el apóstol se despacha, pero se despacha hermoso. Y de qué manera para hablar sobre el evangelio. Entonces, apologético, reconciliativo, si pudiéramos decirlo. En la carta hay variedad. Algunos incluso han argumentado de que se refiere a 2 documentos, que del capítulo 1 al capítulo 4 más el 9 al 11 es una carta o un libro.
Y del capítulo 5 al capítulo 8 ya ese es otro escrito. Y algunos no logran conciliar que este evangelio, con el enfoque que le da el apóstol Pablo, con la teología que presenta el apóstol Pablo, pueda tener una variedad como esa. Que algunos se despistan y dicen, no, esto no puede ser. El capítulo, creo que es dicen que el capítulo 5 está fuera de contexto, que el capítulo 5 no tiene conexión con los capítulos 4, con los anteriores 4. Entonces, es por el multipropósito que parece existir en la carta y que no tiene nada de malo. El apóstol Pablo no tenía por qué limitarse a un solo propósito. Así como hoy en día los sermones que ponemos hablamos de todo, ¿verdad? Que no está bien, no está bien. Deberíamos hablar un solo tema en cada propósito. Y no solamente un propósito general, sino también un propósito específico en cada sermón. Ahora sí creo que el hermano ya está rendido de tener en alto su manito, hermano Leonicio. Viene con toda la leche el hermano, mire, le hizo bien las vacaciones, porque los demás no quieren hablar y él sigue. No, hermano, bueno, un comentario y una pregunta. Comentario es, le veo bastante al propósito ese que mencionó de motivar a los hermanos, ayudar a los judíos. Cuando uno lee el capítulo 11, le haya un poquito más de sentido, ¿verdad? A ese propósito. Y la pregunta, hermano, es, no sé, me parece a mí, o no sé, tal vez usted, hermano, que ha estudiado ese libro más, que hay como cierta conexión con, o muchas cositas, digamos, que conectan con Filipenses. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué relación había ahí entre los filipenses y los romanos? Algo que usted habló ahí en el capítulo 3, creo, de la apología. Creo que aparece algo también en Filipenses. Me parece que lo escuché en algún momento que estudié Filipenses. Que es como cuando se dice la iglesia de Cristo en Cuernavaca está cayendo en idolatría. Y allá la iglesia de Cristo en Quetzaltenango está cayendo en... Puede que algunos contextos sean similares, no significa que un pedazo de la carta está mal ubicado y que tiene más sentido colocarlo en la otra carta, que es lo que se ha dicho también, y por teólogos reconocidos de reputación, que dicen, no, esto está agregado a Romanos, pero que es parte de la carta a los filipenses. No, fíjese que la verdad tendríamos que confiar, es la que nos queda, en que hay eruditos que trabajaron estas epístolas y ellos encontraron esos documentos y recordemos que eso pasa por un proceso muy delicado, eso pasa por un proceso extenso, que hay miles y miles de copias y que todas las copias o que la mayoría de las copias coincida en que son un mismo documento en Romanos, así como lo contemplamos en la escritura, que aunque tenga un parecido con otra epístola, no por ese parecido vamos a sacar la conclusión. Ahora, si se diera el caso de que algunos de los manuscritos más famosos colocan algunos pedacitos de esa carta con la de Filipenses, entonces sería un elemento que considerar. Pero nosotros, al menos a nivel de nosotros, yo diría que si estoy confiando en que en la escritura hay palabra de Dios y que esas copias
y que los mejores manuscritos, los de mayor reputación, coinciden, no pondría yo en duda ninguna de esas cositas que surgen. A veces ellos tienen sus razones para comentar, pero no creo que se haya dado. Ahora, relación entre los hermanos de Filipo con los hermanos de Roma, pues no he leído que tengan alguna conexión como pueblo. Algo así como decir, Rusia con Nicaragua se llevan bien, Rusia con Cuba tienen muy buenas relaciones y que hay apoyo económico, hay apoyo de medicina, que el gobierno cubano apoya al gobierno de Nicaragua enviando medicamentos y que cosas como esas que sí establecen cierta relación, no he leído en el asunto de Filipos con Roma. Si me aparece algo por ahí, se lo comentaré.